¿ya? Y tenemos este proceso de producción de vigas de acero, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, vamos a medir el espesor. Entonces, ¿el espesor qué sería? ¿Algo que entra o algo que sale? Sale. Factor de salida, variable de salida. Ya. ¿Les parece si hacemos igual que la clase pasada? Levantamos esto y toda la cosa junta, ¿cierto? Ya. Ahí está. ¿Normal si me equivoco? ¿Encima? ¿O no va a leer? ¿Qué sugieren? ¿Lo apago? Sí. No sé. ¿Te gusta el apago? ¿Sí? ¿O no? O completo aquí y luego las gráficas acá. ¿Mejor? Igual que la clase pasada, ¿se acuerdan que las gráficas las empecé a dibujar acá? Ya, entonces hago de acá para acá y luego saltan. ¿Está bien? Ya. ¿Por qué se llama factorial? ¿Ya saben? Porque analizamos factores. Primera, tenemos que nuestra variable de salida es el espesor, ¿no? ¿Sí? ¿El espesor? ¿Qué factores analizamos? Temperatura y tiempo de moldeado. Dos. Serían factores de entrada. Listo. ¿Tenemos otro factor? No, ¿no? ¿Todo ok? Listo. Uno, descripción del diseño. Buenas noches. Factor de entrada. ¿Cómo se llama? ¿A? Temperatura en grados Celsius. T. Factor de entrada en B también. Tiempo, temperatura de fundición. Tiempo de moldeado. Grados Celsius en minutos. No sabía las unidades, ¿ya?
¿Qué más? Niveles, ¿no? O ¿qué valores toma la temperatura? 60, 70, 80 y 90. Son 4 factores. Número de factores de A. 4. ¿Cuáles son? 6, 7, 8 y 9. Número de factores de B o de, bueno, de X1, factores de X2. Tenemos 10, 15 y 20. 3. Todavía no estamos haciendo nada, estamos describiendo nada más el experimento. ¿Sí? ¿Qué más? Las réplicas, ¿no? ¿Cuántas réplicas tiene el experimento? 1, 2, 3. Por cada tratamiento tenemos una cantidad de réplicas de n igual a 3. Listo. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que esto es un DOE, o vamos a poner pico de DOE. Diseño completamente aleatorizado, algo post-3. ¿Cuánto? Vamos a tener un 2 a la 2 o un 2 a la 3, porque los números de factores no son, digamos, no son los mismos en cada factor. Cuando tenemos este caso, solamente consideramos número de factores de A o de X1 con número de factores de B o de X2, de los factores que están entrando al experimento. Primer cambio con respecto al caso que vimos la semana anterior. La semana anterior vimos un caso 2 a la 2, ¿no? Un diseño ortogonal. También le llaman diseños ortogonales. Listo. Hasta acá tenemos descrito el experimento. ¿Qué es lo que sigue? Supuestos, ¿no? Supuestos del DOE. ¿Cuáles son los supuestos del DOE? Primer supuesto, normalidad de residuales. Segundo, homoelasticidad de residuales. Tercer supuesto, dependencia de residuales. Muy bien. Empezamos a variar las cosas. 2.1, con verde, ¿eh? ¿Qué es un residual? La diferencia de la media. La diferencia de La media la media con el dato de... con cada x sub i, ¿no? Con cada valor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en este caso, vamos a bajar. ¿De dónde vienen estos datos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calculan los residuos? Tenemos esta tabla, ¿no? Tenemos 60, 70, 80 y 90. Y aquí arriba tenemos 10, 15
sería 74 menos 66, ¿no? 64 menos 66, 60 menos 66. Esto es... ¿Cuánto es? 8, ¿no? ¿O no? Ya, y aquí es menos 2, ¿no? Y aquí es 6. ¿Sí? Estos son los residuales. Por cada tratamiento se calcula el residual, que es un tratamiento de interacción entre el nivel de un factor versus el nivel de otro. Entonces, ahí hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto es 4 por 3? 12. 12 tratamientos. Entonces hay que hacer este procedimiento 12 veces. Porque los datos, digamos, entre tratamiento y tratamiento hay un valor distinto de la media. Por ejemplo, aquí, ya hay ¿sí? O sea, claro. 114, 111 y 107. Aquí, ¿cómo sería? Promedio 110.6, 110.7. Entonces 114 menos 110.7. 111 menos 110.7. 107 menos 110.7. ¿Cuánto? 114 menos 110, 4, ¿no? Menos 0.7. ¿Ves? 111 menos 110.7. 107 menos 110.7 menos 3.7, ¿no? Menos 2.3, ¿no? Ya. Vamos a la gráfica para que más o menos lo ubiquen dónde está. A ver, vamos a ubicar los valores, ¿ya? 3.3, más o menos, ¿ya? A ver. ¿Dónde tiene que estar el 3.3 como residual? Por acá más o menos. Aquí están los residuales, del menos 10 hasta 10. Entonces, este 3.3 debe estar por acá más o menos. Uno de estos valores debe ser. ¿Lo ves? O este de acá o este de acá. Este de acá aparece, ¿no? Porque este es 3.5. Entonces, este de acá debe ser el 3.3, que hemos calculado. Ahora, ¿cuál es el menos 2.3? Menos 2.3 debe estar, este de acá debe ser, este punto. ¿Qué más? 8. Este es 8. ¿No? ¿O no? Porque este es 7.5, ¿no? Entre 5 y 10, 7.5. Entonces, ahí está solito, el 8. Ese es. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? ¿Sí? 6. Entonces 6 debe estar por acá, ¿no? Este debe ser el 6. Seguramente, ¿por qué 2 puntos? Porque hay otro residual que también tiene valor de 6. Pues ya saben de dónde vienen los residuales. De todas maneras, ahí
B sub K, que era la posición o el I, ¿no? En realidad, el I menos 0.5 entre la cantidad de datos. Y este I es 1, 2, 3, 4. De menor a mayor, los residuales, ¿cómo van apareciendo? De ahí viene, es la probabilidad. Entonces tenemos nuestra línea de tendencia y aquí tenemos a los residuales. ¿Cuántos residuales van a ser? Cantidad de residuales. ¿Cuántos creen que hay? 36. ¿Por qué? 4 por 3, 12, ¿no? 2. ¿Por 3 repeticiones? 36 puntos deben haber entonces. Listo. Entonces, ¿cómo se llama esta gráfica? Prueba de normalidad. ¿Qué tipo de prueba de normalidad es? ¿Ah? Hay 3 pruebas que usamos normalmente: Kolmogorov, Shapiro-Wilk y Anderson-Darling. Aquí dice, ¿no? Adentro. Anderson-Darling. Indicador que tiene que ver valor P, ¿no? ¿Cuánto vale? 0.51. ¿Cuál es la prueba de hipótesis aquí? Hipótesis nula. Los datos son normales en sí. Hipótesis alternante, los datos no son normales. Criterio de aceptación. Si valor P es mayor que el nivel de significancia, normalmente ¿cuánto es el nivel de significancia? 0.05, o sea 5%. ¿Qué pasa? ¿Aceptamos o rechazamos? ¿Qué aceptamos? Nula. Mayor, ¿no? 51 mayor que 5. Entonces, acepto H sub 0. Por lo tanto, los datos son normales. Primer supuesto validado. ¿Todo claro hasta ahora? Punto número 2. 2.2. ¿Cuál es la segunda prueba? Puede ser homocerasticidad o también pueden llamarlo homogeneidad de varianzas. Ya, depende de ustedes. Voy a poner la homogeneidad de varianzas para más o menos ir cambiando de nombre. Ya, listo. H sub 0, H sub 1. ¿Cuál es la hipótesis nula? La varianza sí es una decisión normal, esa es la hipótesis nula. ¿Quién me dice?
decir Newton. Los o las varianzas son iguales. Las varianzas no son iguales. Acuérdense, homo significa igual. ¿Ya? Por eso es igualdad de varianzas. De ahí viene el nombre. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos que validar siempre que los datos sean normales y que sus varianzas sean iguales? ¿Se acuerdan de las pruebas de hipótesis que hacíamos? ¿Qué era lo primero que validábamos cuando hacíamos una prueba de hipótesis? Cuando queríamos estimar la media. ¿Se acuerdan que validábamos si la varianza es conocida para una muestra y para dos poblaciones, si las varianzas son iguales? Si las varianzas son iguales, podemos usarla normal. Si no son iguales, usamos otra, la t-student. En este caso, hacemos esto para ver si son iguales y hacemos esto para usar la distribución normal o para, digamos, asumir que los datos sí son normales. Porque no podemos trabajar con datos que no sigan esa distribución. ¿Sí? Entonces, esto es algo así. H sub 0, varianza, ¿de qué? Tenemos x1 60, x1 70 igual a x1 80 igual a x1 90. ¿Se entiende eso? Las varianzas del factor x1 del nivel 60 son iguales a las varianzas del x1 del nivel 70, igual a la varianza del factor x1 del nivel 80, igual a las varianzas de x1 del nivel 90. A nivel muestral, obviamente no van a ser iguales. Pero esto no es muestral, ¿no? Esto es poblacional. Entonces, la prueba de hipótesis la hacemos para la población de ese nivel de factor. ¿Sí? ¿O no? ¿Quién entendió? Levanten la mano. ¿Todos han entendido? ¿Quedó claro eso? Vivi, ¿entendiste o no? Ya. Varianzas del factor temperatura. La varianza del nivel 60 es igual a la varianza del nivel 70, es igual a la varianza del nivel 80, igual a la varianza del nivel 90. Acuérdate que son 4 tipos de poblaciones distintas. ¿Se acuerdan que hacíamos el ANOVA de un factor? Y teníamos día 1, día 2, día 3, día 4. ¿Y qué hacíamos ahí también? Varianza del día 1 igual a varianza del día 2, varianza del día 3. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Solo que ahí teníamos un factor. Ahora tenemos 2 factores. ¿Ya? ¿Está bien el verde o quieren que lo pongan azul? No, azul mejor. Más grande. Sigma de x1 nivel 60. Ya.
¿Cuál es la otra hipótesis nula? Son diferentes. Nula. Para el tiempo de movimiento. Exacto, para el tiempo. Sigma de x2 para 10 minutos es igual a sigma de x2 para 15 igual a sigma de x2 para 20. ¿Sí? Esas son las hipótesis nulas. Por eso te decimos las varianzas son iguales. Entonces, estas varianzas, por un lado de este factor y por otro lado de este factor. ¿Sí? ¿Habrá alguna otra hipótesis nula? ¿Estás seguro? Interacción. ¿Quién dijo interacción? Muy bien. ¿Cómo sería la interacción? Interacción entre el minuto con la duración. Ya, pero en términos de varianza, ¿cómo lo ponemos? Ya. Varianza de temperatura de 60 con Sería algo así, ¿no? minutos. X1, X2. ¿Y esto qué es? El tratamiento, ¿no? Entre los dos. O sea, sería 60 con 10, 60 con 15, 60 con 20. 70 con 10, 70 con 15, 70 con 20. 80 con 10, 80 con 15, 80 con 20. Y así. Entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera. A ver. X1 60 con 10. Voy a poner una vez nomás ya porque nos estamos demorando un poco. Lo que pasa es que entiendan ese concepto. Con 15 60 con 20. Y lo que sigue, pues, sería algo así. Porque las varianzas de las interacciones también son iguales. Tendríamos que hacer cuántas pruebas de Cochrane hay. Varias, ¿no? Porque eso mejor, o sea, en la práctica ya, digamos, en el mundo de los negocios, lo que se hace simplemente es eso, que es el ejercicio que hicimos con Newton, ¿no? La clase pasada, que no entendía más o menos lo que significaba esa gráfica, ¿no? Obviamente el H1 es la inversa, ¿no? O sea, darle la contra. Exacto. En realidad no es que todo sea desigual, es al menos una es distinta. Esa es la, digamos, la interpretación. Pero por un tema práctico le ponemos todo distinto. ¿Sí? De hecho, las más importantes son estas dos. ¿No? Esto de acá lo vamos a validar todavía porque no sabemos si es significativo o no la interacción. ¿Cómo lo validamos? En la tabla NOVA, con el valor P. Pero estos son, digamos, las pruebas principales. Ya. X1, X1, X1. 60 con 10, distinto. 60 con 15.
ir a las aulas del MIT, que tienen pizarras que suben y bajan, y en todos, digamos, en todas las paredes están para poner las grandes fórmulas que deberíamos colocar. No hay que ser más papitas que el papa, hay que dar un simple, hay que ser práctico. Estadísticamente, si tuviéramos una clase de ingeniería estadística, sí tendríamos que hacer el Cochrane, ¿no?, de cada uno, o el de BN, dependiendo de la variable que fuera. Listo, aquí tenemos el residuo ajustado. Aquí tenemos el residuo, me parece, sí, el residuo. ¿Ya? ¿Qué más? Valor ajustado. ¿Ya? Este cero. ¿Qué más da? Oscila entre 5 y 10. Menos 5, menos 10. O sea, aquí están los residuos. Y aquí está el valor ajustado de la variable salida. En este caso son los espesores. ¿Sí? Vamos a ver los datos. ¿Sí? Miren, aquí 74. ¿Cuánto es el mínimo? 60. Y el máximo 114. Por eso es que ahí ven en la gráfica, vamos a observar que viene desde 60 a 114. ¿Sí? ¿Todo claro? Por eso se llama valor ajustado, porque es el valor, digamos, promedio, donde se van a ubicar todos los resultados de nuestra variable salida. Ahí está agüita, dedícate que se va a ver, por favor. La última romántica, no se olviden. ¿Todo bien, Andreita? ¿Sí? Todos estamos cansados, yo también estoy muerto. Pero ya esta es la última clase. Esto va a venir en su final. Así que es la última oportunidad que tienen. Por ahí si les falta, si se van por un 11, 12, consideren hacer el doble, ¿no? Obviamente yo no les voy a pedir esto, definitivamente no les va a dar el tiempo, ¿ya? Pero sí, ¿cuál es si hay algo que a mí me describe, es que no soy mucho de hacer cálculos. Los cálculos, para hacer cálculos tenemos Minitab, tenemos Python, R, tenemos Excel, y una serie, ¿no?, de aplicaciones en Power BI también se puede hacer esto. En SQL, no sé quién sabe por ahí, ¿quién maneja queries? Vega, Ascoriavia, hay también, ¿no? Hay una librería en Python que genera cosas. La interpretación es lo que a mí más me interesa, y lo que nos interesa también a los asesores del proyecto, ¿no?, que sepan interpretar el dato, el indicador, o cuando no hay un indicador, una gráfica, ¿no? Listo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? ¿Cuánto de acá? 74, 64 y 60. A ver. Vamos a ver dónde se puede hacer el ejemplo más rápido. Sí, ahí. 60 y tanto, vamos a soltar, ¿bien? Sí, tenemos esto menos el promedio. El promedio es una medida de ¿qué, jóvenes? Sesgo, forma, dispersión, tendencia central. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esto lo fijamos
datos que nos tuvimos en la pizarra, ¿se acuerdan? Entonces tenemos 8 menos 2 y menos 6. 8 menos 2 y menos 1. Son los residuales del factor, uno de los factores, ¿no? De estos dos factores. Residuales de los factores cruzados del nivel de 60 grados Celsius y 10 minutos. Esos son los residuos de esa combinación. Y los ubicamos estratégicamente a lo largo de nuestro valor ajustado, que está en micra, ¿no? Y esto también está en micra. O milímetro. Entonces, lo que le dije, ¿no? Cuando los residuales se ubican simétricamente sobre la línea de residuo Z igual a 0, decimos que existe homogeneidad de varianzas. ¿Ya? Por ahí hay algunas filtraciones, ¿no? Que no están, digamos, tan fuera de foco. Así se observa, ¿no? Una simetría, ¿no? Imagínense que el eje 0, o sea que el valor 0 es su eje de simetría. Si el 0 es el eje de simetría, todo lo que está por encima de 0 debe reflejarse por debajo de 0. Como el yin y el yang, dos lados de una misma moneda. Pues acá tenemos 70, tenemos 80. Entonces, a simple vista, eso se puede ver como que se incluye. Sí, es una prueba gráfica en realidad. Porque si quisiéramos ser más papistas que el Papa, tendríamos que hacer el Cochrane de esto, el Cochrane de esto. Y cuando hay interacción, es otra prueba, me parece que es la del Levene. Entonces tendríamos que hacer como 1, 2, 3, 4, como mínimo 5 pruebas de homogeneidad de varianza. Calcular el Cochrane de tabla versus el Cochrane calculado y comparar cuál es mayor. Si desean, les pongo una opción de la CIA. Traigo los libros de estadística descriptiva de hace 100 años. Entonces, conclusión. Pero todo tiene un orden lógico, ¿no? Yo por eso les enseñé a hacer la prueba de homogeneidad de varianzas cuando teníamos solamente un factor. Hasta ahí se puede manejar. Pero ya cuando hay más factores, niveles, ya es inmanejable. O sea, en el mundo de los negocios no nos pagan por eso. En realidad, solamente nos pagan para. Ya, valídame fuente creme, ¿no? Y ya está. O fuente Arial 12, no sé. Pero esa es la conclusión. O sea, los residuales se ubican alrededor del residuo igual a 0. ¿Ya? ¿Qué más? Y se distribuyen palabra clave simétricamente. Por encima y debajo. Claro, por encima y por debajo. Casi como un espejo.
diferencias mínimas, ¿no? Quizás este punto de acá, bueno, aquí también, pero no es significativo. Obviamente no tenemos un indicador ahí, pero es una muy buena prueba, ¿no? Para simplemente aceptar porque saben que las varianzas son iguales. Claro, por lo tanto, acepto H sub 0. ¿Listo? Tenemos 1, tenemos 2, nos falta la última. Ya, acá. 2 puntos después de la última. ¿Y qué es independencia? ¿28 cuello? ¿Independencia de Perú? ¿Independencia de qué? De las muestras. Y ahí significa que las muestras sean independientes. Si no saben, acuérdense de la prueba T, que era la prueba T para muestras pareadas. ¿Se acuerdan que era una muestra pareada? ¿Se acuerdan que teníamos un caso de unos pacientes que les aplicaban un tratamiento A y luego, después de un proceso de investigación y desarrollo, al mismo paciente le aplicaban otro tratamiento y veían el efecto de una determinada variable, como puede ser el nivel de glucosa, tipo nivel de glucosa antes, nivel de glucosa después, dado un distinto tratamiento. Tratamiento A, tratamiento B, situación actual, situación mejorada, pero siempre sobre la misma unidad experimental. Eso es una muestra pareada. Acá no. Acá en teoría son... ¿Cuál es la unidad experimental aquí? Las vigas de cero. Entonces, en teoría, aquí hay 36 vigas de cero distintas. Eso pasa, por ejemplo, cuando hacemos pruebas destructivas, ensayos destructivos sobre distintos elementos que se someten a tracción o compresión. Digamos, es imposible que la prueba sea a la misma unidad, ¿no? Si la unidad ya se dio, ya no se le puede hacer, tiene que ser a otra, ¿no? Ese es un ejemplo de independencia. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Igual, aquí, H sub 0, H sub 1. ¿Cuál es la hipótesis nula? Los muertos son independientes. Correcto. Muy bien. Las muestras no son independientes entre sí. Y aquí lo que hacemos es, con estos mismos residuales que ya calculamos, los ordenamos en orden de aparición. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo tengo 36 datos, ¿no? Y yo voy a hacer digamos, el experimento uno por uno. Número 1, digamos, empiezo con el tratamiento 1, con el 60 y con el 10, ¿no? Y ahí tengo 3, ¿no? Luego 60 y 15, ahí tengo 6. Entonces voy ordenándolos en la manera como yo voy ejecutando el experimento. ¿Y qué es lo que se debe validar aquí? Una palabra clave: aleatorización.
diseño completamente aleatorizado. O sea, la independencia está muy ligada a la aleatorización de los datos. Tenemos el orden de, yo llamo orden de ejecución, pero ahí tenemos orden de observación. O sea, ¿cómo yo observo los datos? Esto va de 1, 2, 3, 4, 5, hasta la muestra número 36. Y eso van a ser los residuales. ¿Ya? Es muy distinto a esto. Esta prueba lo que hace es te coloca los puntos en función a la ubicación del promedio del tratamiento para un nivel dado, para un nivel 1 y un nivel 2 de cada factor. Acá tenemos bueno, 0, 5 y 10. Menos 5 y menos 10. Acá pasamos la siguiente gráfica. Ahora cómo empieza, arriba, baja, luego baja, sigue bajando, luego sube, baja, sube, se mantiene por acá. Es como una gráfica P, ¿no? ¿Se dan cuenta? O como una gráfica de control. ¿Qué comprobamos en una gráfica de control? Aparte de que esté controlado el proceso. Aparte de que esté controlado, de que no escape límites inferior y superior. Que las variaciones son comunes o básicamente, dependiendo de su estado. Ya, pero eso sí está bajo control o no. Pero hay algo aparte que nosotros calculamos o que validamos. ¿Qué son? ¿Y la muestra constante? No, ya cuando validamos eso. Que son unas pruebas que ustedes a mitad le colocan. Che. ¿La normalidad? No. No. Cuando hacen su gráfica de control, ustedes seleccionan unas pruebas. Che. ¿Cómo se llaman esas pruebas? Descriptivas. ¿Ah? ¿Cómo? Descriptivas. No. No. Están muy ligadas. Ya. Patrones de inestabilidad. ¿Cuáles son los patrones de inestabilidad? Tendencias, ciclos, estratificación y mezcla. Algo así es lo que hacemos acá. Básicamente evaluamos que no hayan no se observan tendencias ni patrones ni ciclos y la palabra clave, los datos se comportan aleatoriamente. Listo. Ya tienen ustedes su puesto. ¿Qué es lo que sigue? ANOVA. Muy bien, ANOVA. Sería 3, ¿no? Recién. Punto 3. ANOVA. ¿Qué significa ANOVA?
Veamos esta primero, que es la que ustedes están más acostumbrados. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Ya. ¿Ya está justo? ¿Falta alguien? ¿Falta alguien o no? Ya, empezamos. Excel tiene una limitación. Ya, Excel tiene una limitación que es la siguiente. Bueno, en este caso, no, en este caso no. Cuando hacemos una nova de dos factores, tranquilamente lo podemos hacer en Excel o militar. ¿Ya? El problema viene cuando hacemos tres factores. Eso lo vemos después. A ver. No le tengan miedo a la nova, ¿ya? Es sencillo. Fuente de variación. Suma de cuadrados totales. Grados de libertad. Cuadrado medio. Y F. F calculado. F crítico. Vamos a ponerlo en el mismo orden. Valor P. F crítico. Ya. Variación X1. X1. Segunda, X2. Tercera, el cruce. X1 por X2. Interacción, muy bien. Última, error y total. Ya está. Paso a paso. Esto sale en Excel. ¿Sí? ¿Sí saben cómo se calcula, no? O ya no, ya se olvidaron. 5, 557.06, 689.33 y el total es 6532. Grados de libertad 3, 2, 6, 24. 35. ¿Ya? Acuérdense que los grados de libertad, el total es la cantidad de datos menos 1. Grados de libertad de la temperatura, cantidad de niveles menos 1. Grados de libertad del tiempo, cantidad de niveles menos 1. ¿Cuántos niveles tiene? 4. Menos 1, 3. Esos son sus grados de libertad.
6. Y esto es 35 y esto sale por diferencia. 35 menos 3 menos 2 menos 6 menos 4. ¿Ya? Hay un ejercicio en la ANOVA de 2 factores. Ahí lo tienen también. Cuando hicimos ANOVA, 2 factores. Ahí también calculamos manualmente todo eso. ¿Ya? No es menester de esta sesión saber de dónde vienen los grados de libertad. Cuadrado medio, 21,25 entre 3, 708.37, 3160.5 entre 2, 1580.25. Si no me creen, dividan, ¿no? 4160.5, por eso se llama cuadrado medio. Cuadrado, dividiendo los grados de libertad, te damos cuadrado medio. Aquí es 92.84 y 28.72. Aquí no se calcula nada. Aquí tampoco se calcula nada. Tampoco. Ya. Listo. F calculado 24.66, 55.02, 3.23, valor 0, 0. Ya saben que cuando le sale un E es valor mínimo, no sé, casi 0. La conclusión es 0. Y aquí es 0.02. Crítico 3.01, 3.40, 2.51. Conclusiones. ¿Quién dice las conclusiones de la ANOVA? Para empezar, ¿qué conclusiones van a sacar si todavía no tienen sus hipótesis? ¿Cuáles son las hipótesis? Primero, hipótesis nula, hipótesis alternante. Media de x1 60 es igual a la media de x1 70 igual a la media de x1 80 igual a la media de x1 90. Y alternante, al menos una de las medias es distinta. Obviamente ya saben que también es para x2, ¿no? ¿Sí? Como mínimo son 2 hipótesis. ¿Ya? ¿Lo ves acá? $90, $80, $70, $60. He puesto uno nomás porque ya se sobreentiende que es para cada nivel, ¿no? Renzo Córdoba. No sé. ¿De quién es el celular? Ah, ya. Ponlo en silencio. No, me está vibrando. Bien. Bueno, ya está vibrando. Ponlo en. Pero ponlo, y no me distraigo. Sí, ya vi. Ya. Listo. Entonces vamos a ver si las medias son iguales o son distintas. ¿Ya? F calculado 24.6, F crítico 3.01. ¿Ya? ¿Qué tipo de prueba es esta?
Un ejemplo aquí nada más, vamos a hacer distribución F de Fisher con N1 menos 1, N2 menos 1, alfa. Este es nuestro F calculado, no, nuestro F crítico. Vamos a hacer por este ejemplo, nada más, ¿ya? Para la primera fila. 3.01. ¿Cómo le llamamos a esta área? Esta es aceptación. Y esta, rechazo, ¿no? ¿Ya? 24.6, ¿no? Por eso lo pongo aquí, fuera. Listo. Región de rechazo, rechazo de hipótesis nula. ¿Sí? Rechazo de hipótesis nula, me voy para la alternante. ¿Y qué significa eso? ¿Sí? F crítico, 3.01. F calculado, 24.6. Región de rechazo. ¿Qué rechazo? La hipótesis nula. La hipótesis nula es la hipótesis de la igualdad. Eso quiere decir que las medidas son iguales. Eso es lo que dice la nula. Pero como mi F calculado sale en la región de rechazo, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Eso quiere decir que no hay igualdad en las medias. Y cuando no hay igualdad en las medias, quiere decir de que el factor que estoy analizando, o que los factores que estoy analizando, sí son significativos. ¿Cuándo no son significativos? Cuando son iguales. Quiere decir que cuando son iguales, los niveles de cada factor no van a influir en mi variable de respuesta. Eso tiene que quedar clarísimo. ¿Ya? Esa es la interpretación estadística. La interpretación práctica, la del día a día, es valor P menor que 5%, sí. Ok, entonces los factores son significativos. Este factor, al menos el X1, sí es significativo. Y este de acá también, porque es menor que 5%. Y este de acá también, porque es menor que 5%. Entonces, ¿qué son significativos? El factor 1, X1, el factor X2 y la interacción de X1 con X2. Los tres son significativos. ¿Se entendió? Listo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Ah? ¿Doe? Esto es Doe. ¿Ah? Ahí está, muy bien. Gráfica factorial. Entonces, aquí es conclusión. Primero, conclusión. Si valor P es menor que el nivel de significancia, el factor es significativo. Significativo para el modelo que estamos analizando. Significativo para los cambios en la variable que estamos buscando. En el modelo. Significativo o que sí influye, ¿no? Sí se entiende eso, ¿no? Cuando es significativo porque sí influye. ¿Todos claros acá? Ya. Pues ahora nos vamos allá.
para analizar, porque hasta acá es ANOVA, ¿no? Hasta acá es, tranquilamente es una ANOVA de dos factores. Vamos por acá. Entonces vamos a poner hay otros indicadores que también sería bueno que lo sepan, ¿ya? El R cuadrado, que es más o menos el indicador que nos dice en qué porcentaje la variación de nuestra variable salida es explicada por la variación en los factores de entrada. No sé si se acuerdan de sus clases de regresión lineal en estadística 2. Ya, eso, ese indicador del R cuadrado, el coeficiente de determinación, está relacionado a eso. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo que nos explica de la siguiente manera. El 84.61% de la variación en la variable salida está explicado por los predictores o x1, x2 y x1 predictos. O dicho de otra manera, la variación en el espesor de las vigas está explicado por la variación en la temperatura y en el tiempo en un 84.61%, casi 85%. Eso quiere decir que el modelo que hemos propuesto es un buen modelo, porque cuando el R cuadrado es mayor que 85%, ya estamos hablando de un buen modelo de predicción. Cuando es menor que 70, cuando es menor que 70 no es tan bueno. ¿Ya? Cuando es mayor que 85 ya es un modelo bueno. ¿Ya? Es el R cuadrado ajustado. ¿Sí? ¿No? Y hay otro que es el R cuadrado predictivo. Significa que el modelo es un 76.3% bueno en cuanto a la predicción de valores. No es lo mismo determinación, que es explicación de variabilidad, versus predicción, que es la fuerza o el grado de predictibilidad, nivel de predictibilidad del modelo. Entonces, son conceptos ya que yo se los doy para que los tengan ahí, ¿no? En caso ustedes quieran aplicar digamos, ya una superficie de respuesta de proyecto 2, ¿no? Pero ya son cosas que lo podemos ver ya en proyectos 1 y proyecto 2. Por ahora, enfoquémonos en pasar calidad. Y lo que esté en proyectos 1, en pasar proyectos 1. Proyectos 1, delante de la mano, proyectos 1. Ya llegaron más. Primer crossover, ¿no? En la historia de la FIA, este semestre, que se juntó calidad con TQM y ahora calidad con proyectos 1. Opiniones, ingenieros Salas. Primera vez que pasa en la FIA, ¿no? No, el crossover entre TQM y control de calidad y control de calidad con proyectos 1. Ah, sí, sí es cierto. ¿Cuántos años tiene la FIA? 80, ¿no? Claro, 20 años más, no 30. O sea, se puede decir que esto es un hecho atípico, ¿no? Pero está bien lo que estás diciendo, porque los reales, lo que es en este ciclo, le van a seguir a ellos. O sea, los temas que tú estás llevando ahora los estás acomodando para proyectos. Y ellos Claro. y es beneficioso porque acuérdense que lo que van a pasar ya a proyectos de uno, el entregable, el control de calidad es obligatorio. Cuando hay proyectos, si usted sigue que es un proyecto de mejora continua, ¿de acuerdo? Es una metodología que se llama PSVA. Para que ustedes puedan avanzar, ustedes tienen que crear ciertos entregables que son, como se dice, puertas para dar el final. Otro punto adicional es que proyectos son solamente 2 notas, o
falta todavía 2 de 3 factores. En invierno, existe una gráfica que se llama efecto o Pareto de efectos estandarizados. Efecto estandarizado. Y aquí tenemos la variable de entrada. Acá tenemos en este caso a x2, x1 y a x1 por x2. Y fíjense que hay una línea que se llama el efecto estandarizado promedio. Si esta línea cruza .06, cuando esta línea, digamos, cubre o cruza a las 3 barras, significa gráficamente que van a existir efectos producidos en la variable, producidos por los factores de entrada sobre la variable de respuesta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cuantificamos estos efectos? Porque ese es el meollo del asunto. Ya sabemos que son significativos todos, pero ¿cómo cuantificamos el efecto generado? De 2 maneras. ¿Ya? De 2 maneras. La primera forma es, a ver, ¿qué número es? 3, 4. 4 efectos. Efectos del DOE. ¿Ya? Este es nuestro Pareto de efectos estandarizados. Y lo hacemos acá mejor, ¿ya? Se presta, creo. ¿Qué significa efectos principales y qué significa efectos? O sea, si lo podemos reducir para que entre ahí. ¿Mejor? Ya. Entonces voy a bajar esto y lo voy a poner a un costado. Ya, ahora sí. Atención, porque en el examen yo probablemente les ponga cuál es el efecto de trabajar de manera independiente y de trabajar de manera conjunta. Ya, son 2 formas de verlo. Ya. Primer gráfico. ¿Qué pasa si trabajamos solamente con temperatura y nos olvidamos del tiempo? Es una opción. Puede pasar. Aquí tenemos a la media del espesor, que es la variable. ¿Qué variable es el espesor? Salida, ¿no? Ya, listo. Entonces, en el eje Y siempre tenemos al espesor. Ya, el espesor. Listo. Y aquí tenemos a los 60, 70, 80, 90. Son los niveles del factor temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Cruzamos niveles con el efecto en el espesor. ¿Ya? Quiero ver qué valores son. 80 y 90. 80, 85, 90, 95, 100, 105, 60, 70, 80, 90. Y aquí es 10, 15, 20.
¿Ya? Pues ¿qué tenemos? Tenemos esta gráfica. ¿Ya? Más o menos. Y esto es temperatura y esto es tiempo. Aquí tenemos esta gráfica. ¿Qué queremos? ¿Minimizar o maximizar el espesor? Minimizar. ¿Así es el problema? ¿Minimizar? ¿Sí? Sí. Voy a leerlo porque tienen que estar bien seguros de lo que hay en el problema. ¿Minimizar? ¿Ya lo dijo? Gracias. ¿Está bien ahí? Ah. Aquí evidentemente. Minimizar. Entonces, para minimizar el espesor, tendríamos que trabajar con 60, ¿no? ¿Con 60 qué? Grados Celsius. Y para trabajar con el tiempo, ¿cuánto tendría que ser? 100 minutos. Ya. Entonces, trabajando con una temperatura de 60, obtengo un espesor de 85 aproximadamente. Trabajando solito, así nada más. En promedio, ya, este es un efecto promedio. Ahora, trabajando con un tiempo de 10 minutos, voy a generar un espesor de 82.5, ¿puede ser? En el examen yo les voy a generar estos valores, por si acaso. Milímetros. Eso es, ya, trabajando independientemente cuando conviene. Esto, ¿no? Porque me queda un poquito menos de espesor. ¿Qué pasa si trabajamos en conjunto? Graficamos. Coinciden, ¿no? Ah, no, pues esa es azul, ¿ya? No se vea distinto. Azulito. Listo. Aquí tenemos 60. Miren que cambia la escala, ¿no? ¿Ya? Aquí igual, espesor en milímetros. Y aquí tenemos temperatura. Esto es 90, 80, 70 y 60. ¿Ya? Y, ojo, estas tres líneas representan el comportamiento o el desempeño del tiempo de ¿qué era? Moldeado, ¿no? Tiempo de moldeado. Esto es 15 minutos y esto es 20 minutos. ¿Con qué? Bueno, al ojo, ¿con qué temperatura genero menos espesor? 60, ¿no? ¿Y con qué tiempo genero menos espesor? 10, ¿no? Este punto, ¿no? Ya, y este punto, vamos a decir que es 65, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Acá ya, conclusión.
trabajando con una temperatura de 60 grados Celsius y trabajando con un tiempo de 10 minutos, temperatura de fundición, creo que es, ¿no? Y con un tiempo de moldeado de 60 y de 10 minutos, voy a generar un efecto promedio de 65 milímetros en el espesor. Yo les pregunto, tenemos decisión 1, decisión 2, decisión 3. ¿Cuál me conviene? 3. Tenemos opción 1, opción 2 y tenemos la opción 3. La respuesta es depende, ¿no? ¿Qué es lo que el experimento está buscando? Minimizar los espesores, ¿sí? Entonces, ¿dónde es menor el espesor? ¿85, 82 o 65? 65. Entonces, me conviene trabajar con bajo estos controles operacionales para generar el mínimo de espesor en mi variable salida. Y eso es diseño de experimento. Para eso hemos visto promedio, para eso hemos visto desviación estándar, para eso hemos visto gráficas de control, capacidad, desempeño, para llegar a eso. Esto ya es mejora de proceso. Mejora de procesos, pero desde el punto de vista del control estadístico del proceso. No es ISO 9001, no es 5S, no es teoría de restricciones. Desde el punto de vista del control estadístico de la calidad, esta es la primera herramienta para mejorar procesos. Y qué pena que el curso quede hasta acá nomás, porque a mí me hubiera gustado hacer superficie de respuesta, diseño experimental de Taguchi, que es incluyendo el factor del ruido. O sea, ¿qué pasa si acá le hubiéramos incluido, por ejemplo, la presión atmosférica o el porcentaje de humedad que hay en el ambiente? Ahí teníamos un Taguchi. Que era lo mismo, pero con 3 factores. Un factor más. ¿Quedó claro? ¿Sí? Me he tomado toda la clase para que quede bien claro esto, porque muy probablemente así viene el examen. Obviamente no contar los niveles, ¿no? Porque aquí ya me pasé de niveles porque eran 4 niveles. Voy a tratar de que no sea un diseño que tenga distintos niveles de los factores, sino que sea un diseño ortogonal, ya sea de 2 a la 2 o 3 a la 3. Y ahora vamos a ver rápidamente nada más 2 de 3 factores. Ya tenemos temperatura 55, no, tiempo homogenizado se llama, ¿ya? Este es un proyecto que se hizo bajo unos cosméticos, a la pasta de los cosméticos, para reducir un poco el nivel de producto defectuoso. En este caso eran miligramos defectuosos, ¿no? O sea, trabajando, por ejemplo, con un tiempo de homogenizado. El homogenizado es el tiempo que se va en la máquina homogenizadora. Ese tiempo versus la temperatura de calentamiento. O sea, mientras voy haciendo así, hay una temperatura en ese calentamiento. Y como son máquinas, o como eran máquinas que trabajaban en paralelo, había un operario distinto que operaba cada máquina. Entonces ya tenemos 3 factores: el tiempo, la temperatura y el operario. 3 factores. Niveles
del tiempo, 55 minutos, 60 minutos, 65 minutos. Niveles de la temperatura, 50 grados Celsius, 55 grados Celsius, 60 grados Celsius. Niveles del operario, 4. Lupe, Fabricio, Luis, Doris, Acema. Y la variable de respuesta, miligramos defectuosos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Minimizar los miligramos defectuosos. ¿Sí? Este es el proyecto que yo hice para obtener mi grado de Blackbird en el INSISIMA Institute de México. Es un proyecto real. Aquí está la información, ¿no?, de los factores. Aquí está la ANOVA, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tenemos X1, X4, no tenemos X2, X3, le pusimos X4 a el tiempo y X1 a la temperatura. Ya, ustedes ya saben que es una ANOVA, ya saben cómo se calculan esos datos. Y tienen acá los tres factores. Ahora sí lo bajo, ¿ya? ¿O no? ¿O está bien así? ¿Lo bajo? Algo así tendrían que hacer en proyectos 2. Algo así. 3 factores, sí. Lo están haciendo en su trabajo de control de calidad. Hay varios que están haciendo 2 de 3 factores. Por no decir la mitad, hasta un poquito más de los grupos. ¿Ya? Y felicitaciones también para los que estén haciendo. Tenemos la fuente de variación X1, X4 y bueno, el operario. ¿Cuánto es el valope? 0, 0, 0.366. Primera conclusión, el operario no influye significativamente en el modelo. Primera conclusión. Segunda conclusión, las interacciones. X1 con X4, genial, 3%. Pero cuando el operario entra a tallar, el valor P sube, ¿no? Aquí sube a 100 y aquí sube a 78%. Suficiente grado para poder sacar al operario del modelo e introducir o simplemente hacer un DOE de 2 factores sin el operario. Entonces, este es el ANOVA, digamos, principal para un DOE de 3 factores. ¿No? Aquí también tenemos el resumen del modelo. Aquí salió mayor el R cuadrado, 96.8%. Casi perfecto. Nunca sale 100. Nunca sale 100. ¿Ya? Digamos, por el tema del sesgo de la estimación, nunca sale 100. Puede salir 90, hasta 99.5, 99.7. Solo una pregunta. Ahí para ver si acepto mis hipótesis. Entonces, como mi valor P es menor al 0.0, menor al 5%, entonces son significativos. Si es menor, sí son. Si es mayor, no son. Ya. ¿Y qué pasa cuando es mayor? Las eliminas del modelo. Y haces un nuevo DOE, en este caso con 2 factores, manteniendo los niveles. Pero tienes que correr otros experimentos. Se hizo también una prueba de coeficientes. Esto ya es un poco más. Es para ver si los coeficientes se ajustan al modelo. ¿Ya? El coeficiente es el X1. Al momento que ustedes calculan el modelo, este es el coeficiente. X1 50, su coeficiente es 4.653. Entonces ahí lo que se evalúa es si el coeficiente es significativo para el modelo que estamos creando. Si la variación en el coeficiente es significativa o no es significativa.
Eso es la prueba de coeficiente, que es justamente la que está acá. Hay un indicador que se llama factor de inflación de varianza, que no es nada más que el concepto de elasticidad de la demanda aplicado a control de calidad. O sea, ¿qué tanto se infla la varianza de los coeficientes cuando incremento una unidad en mi modelo? Una fumada bien rara, ¿eh? Pero lo que importa es el valor menos, aquí. Por ejemplo, aquí sale 0.192. En este caso, lo que se hace es eliminar esta interacción. Cuando la interacción de x cuarto cuando es 60. ¿Por qué? Porque el coeficiente en la ecuación de estimación no es significativo en el modelo. O no lo hace un buen estimador, un buen predictor. Eso no va a venir por si acaso. Por si acaso. Y nada lo voy a sacar, lo hemos hecho. Pero te estoy indicando cómo se hace cómo se haría un doble de tres factores. En Excel es imposible hacerlo, no hay forma. Bueno, sí hay forma, ¿no? Hay que hacer los cálculos manuales. La gráfica de probabilidad normal, la homogeneidad y la aleatoriedad también. El parejo de efectos estandarizados, se dan cuenta que para el factor x1 es significativo, para el factor x4 también, y para la interacción de A con B o de x1 con x4 sí es significativo. Y a esto quería llegar, porque se dan cuenta que el efecto promedio o el efecto estandarizado del modelo solamente corta a las tres primeras barras del parejo. A estas no, porque no son significativos. ¿Se acuerdan? Donde interviene el operario ya no es significativo. Es como los resultados de la ANOVA, pero gráficamente. Entonces, lo pueden usar cuando estén en proyectos. Y el efecto, la gráfica de efectos principales. ¿Ya? En este caso se requería trabajar con minutos, creo que, con 55 grados Celsius, y daba igual trabajar con qué operario. O sea, no, digamos, si trabajaba con Fabricio, con Dori, iba a tener como que más, ¿no? Más miligramos de fructosa. Entonces aquí en este caso se decidió trabajar solamente con X1 y X4. Pero como la interacción es significativa, entonces vamos a ver cuál es la interacción. Aquí genero 162, vamos a poner 162, 160. ¿Ya? 160 miligramos de fructosa. ¿Y qué pasa cuando trabajo con la interacción? X1 con X4. X4, ¿qué es? La temperatura de temperatura. Solamente aquí hay interacción. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajo con 50? ¿Está claro que debería trabajar con 60? Porque tengo menos kilogramos de fructosa en promedio. Y debería trabajar con la línea azul, ¿no? Porque trabajar con digamos, cuando trabajo aquí tengo tres opciones, ¿no? Trabajar con línea verde, roja o azul. Pero si quiero minimizarlo, entonces tengo que trabajar con la línea azul, que me genera 160 más o menos. La otra 162. Dicho de otra manera, la interacción no era tan no tenía tanto, era menos sensible que trabajarlo aisladamente. Y la azul era 55 grados. No, minutos. Y 60 grados. ¿Sí? Cuando es X4 no hay interacción.
O la inclinación es no significativa. Esto no es significativo, ya lo vimos. Y eso es un doble de tres factores. ¿Dudas, preguntas?